Hola muchachos, muy buenos días. En esta semana estamos trabajando justamente la semana número 2 del proyecto 4. El tema de la semana es procesos evolutivos que transforman la humanidad, la mujer en la intervención de la agricultura propiamente es el tema. Muchos de nosotros ya hemos trabajado lo que es y el papel que cumple la mujer dentro del mundo, dentro de la humanidad y la historia de la humanidad con respecto a la agricultura. Sabemos nosotros que justamente fue ella quien descubre este proceso dentro de la agricultura a través de unas semillas que vio que germinaban de la tierra. Entonces, de manera accidental prácticamente, la mujer descubre este nuevo sistema económico a nivel mundial, el sistema de sostenimiento a nivel mundial. Se registra que las mujeres embarazadas y las que tenían hijos pequeños eran las únicas que no salían a cazar. Se encargaban de recoger frutos, granos, raíces, y así que notan que cayendo una semilla germinaba, tal y cual les indicaba hace un momento. Solamente vamos a ver de manera rápida este tema sobre las mujeres y la invención de la agricultura, ya que vamos a tratar específicamente la Segunda Guerra Mundial, sus causas, muchachos, y el periodo del mundo entre guerras. Entonces, ¿cómo empezó a descubrir la agricultura? El inicio de la agricultura se encuentra en el periodo neolítico, cuando la economía de las sociedades humanas evolucionó desde la recolección, la caza, la pesca, la agricultura y la ganadería. Entonces, las primeras plantas que cultivaron fueron el trigo y fueron la cebada. De ahí algunas imágenes que les dejo aquí con respecto al trigo y la cebada y también algunos cereales. Recuerde usted que la agricultura fue descubierta específicamente en el periodo neolítico. Esto hace que el hombre se establezca como un ser sedentario, es decir, que se establezca en un lugar determinado. Recuerden que el ser humano era un ser totalmente nómada, es decir, errante que andaba de un lugar a otro. ¿Cuál es el papel de la agricultura en el mundo? Ya vamos a hablar un poquito más, muchachos, de lo que es la actualidad. Lo que nos referimos hace un poquito fue quién descubrió la agricultura y cuáles fueron los principales productos que ellos cultivaron y cuál fue la función dentro de la humanidad, el que se hagan sedentarios, el que se establezcan en un lugar. Ahora nos preguntaremos, ¿cuál es el papel de la agricultura en el mundo? Les he dejado aquí una imagen donde dice aplicar tecnología a la agricultura, muchachos. La agricultura desempeña un papel fundamental y crucial en el mundo. Es más, podríamos hablar de que es la columna vertebral de forma económica. A nivel de América Latina, chicos, constituye la agricultura el sector primario. Recuerden ustedes que América Latina, su economía está fundamentada especialmente en los productos que salen del sector primario, o sea, la ganadería, la agricultura, la pesca, en fin, especialmente lo que es la agricultura que estamos tratando en este momento. No solamente la agricultura nos proporciona dinero, sino que también nos proporciona alimentos, nos proporciona materia prima, tal y cual se nos anunciaba, alimentos que nos ayudan a vivir y que nos ayudan a alimentarnos, más aún en esta crisis tan difícil que estamos viviendo a nivel mundial. Nos da oportunidades de empleo y también ayuda a que la humanidad y la población se mantenga se mantenga ocupada con esta actividad. La agricultura permite entonces compatibilizar la producción con el medio ambiente, considerándose mejores resultados de productividad, mejores resultados de trazabilidad y de sostenibilidad. Muchachos, hasta aquí el remember, por así decir, de lo que es el descubrimiento de la agricultura, el papel de la mujer dentro de la agricultura, la importancia de la agricultura y qué fundamental fue el descubrir la agricultura para que el hombre se establezca como un ser sedentario. Y ustedes conocían sobre esto, solamente el día de hoy estábamos haciendo un pequeño refuerzo sobre esta condición, ya que la ficha de trabajo del Ministerio de Educación así lo ha considerado.
Hoy día vamos a trabajar con respecto a la materia el periodo de entreguerras desde una visión política. Como ustedes pueden observar aquí, muchachos, el periodo de entreguerras se da o se establece en medio de muchos acuerdos. Entre ellos les he apuntado aquí dos acuerdos principales. El Tratado de Locarno en 1925 y el Acuerdo de Briand-Kellogg en 1927. Muchachos, para 1924 se firma el Plan Dewey. Este acuerdo económico hizo que se pensara que era posible construir una paz sólida y se firmaron estos acuerdos. Cada uno de estos acuerdos tenía o sostenía una situación muy especial. Por ejemplo, el Tratado de 1925 de Locarno, aquí Alemania acepta sus fronteras en Occidente. Alemania ingresaría a la Sociedad de Naciones. Todo parecía ser que Alemania estaba tranquilo de asumir este tratado. Todo esto luego, chicos, de la Primera Guerra Mundial. Recuerde usted que la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918 y que prácticamente es el antecedente básico para que se diera la Segunda Guerra Mundial. Lo veremos esto un poquito más adelante. En el acuerdo Briand-Kellogg, que se firma en 1927, se firma entre Francia, Estados Unidos y 15 estados más. Aquí se refiere a no usar la guerra como un mecanismo de controversia internacional. Sin embargo, para 1929 se unieron a este acuerdo 60 países más. Este acuerdo no fue respetado, muchachos, ni tampoco el acuerdo de Locarno, ya que se rompen los acuerdos. ¿Debido a qué? Debido a los intereses económicos que existían de los países, debido a la situación de resentimiento que mantenían algunos países que habían perdido la guerra, entre ellos Alemania, y que habían sido obligados a firmar una serie de convenios y una serie de tratados que ellos consideraban como una ofensa. Aparece entonces, con esta situación de rompimiento de los acuerdos, el llamado fantasma de una guerra. Aparece nuevamente, muchachos, habiendo pasado en muy poco tiempo, la Primera Guerra Mundial, ya estábamos en una antesala de una Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchachos, este rompimiento de los acuerdos se detona o se detonó a partir de una crisis económica y una presión de moratoria de Hoover, llamada así, donde varios países se olvidaron de estos acuerdos, donde estos países buscaron salir de la crisis por sí solos. Y entonces estallaron los conflictos, las sociedades empezaron nuevamente a armarse, las naciones se pusieron a manejarse por sí solos. Esto fue un signo de que la guerra estaba nuevamente en los albores de la sociedad, muchachos. Para 1922 sube al poder Benito Mussolini en Italia y para 1933 sube al poder Adolfo Hitler en Alemania. Esto también es importante dentro de este periodo de entreguerras, ya que estos estos dos políticos emplean sistemas o políticas anarquistas y su carisma era tal que movilizaba a cientos y cientos de personas dentro de las ciudades. Y esto ayudó a la construcción también de este fantasma de la guerra. Aquí conocemos ya el nombre de uno de los personajes claves dentro de la Segunda Guerra Mundial, como fue Benito Mussolini y como también lo es especialmente Adolf Hitler. Para empezar, la Segunda Guerra Mundial se establece entre 1939 y 1945. Ustedes pueden observar las imágenes que se encuentran aquí. Obviamente, aquí hay unas imágenes totalmente desastrosas para nuestra vista, ya que presenta guerras, destrucción, bomba atómica, muerte, holocausto, toda esta situación que se dio dentro de la Segunda Guerra Mundial. El día de hoy analizaremos exclusivamente las causas de esta Segunda Guerra Mundial. Pero antes te hago la pregunta y te digo que observes esta imagen y te preguntes,
¿Crees que la Segunda Guerra Mundial se pudo evitar y por qué? Queda pues a tu juicio contestar esta pregunta. Si crees que se pudo evitar, recuerden muchachos, contestar esto con mucho criterio y luego de escuchar esta clase y escuchar un video que te voy a dejar también en el WhatsApp. Otra pregunta que te hago aquí es, si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y estar presente en los conflictos armados del siglo pasado, ¿qué alternativas tú tomarías? ¿A qué bando pertenecerías? ¿En qué episodio de estos conflictos te gustaría haber estado? Hoy todavía nos vamos a trabajar los bandos o los grupos que se formaron. Solamente trabajaremos los antecedentes y las causas. Me gustaría, por favor, que revises estas preguntas que se te hacen aquí para iniciar esta actividad del día de hoy. ¿Cuáles son entonces las causas de la Segunda Guerra Mundial? La primera, como yo les indicaba hace un momento, muchachos, son los tratados y los acuerdos de paz que se rompieron. Esos acuerdos que se hicieron a un lado, especialmente el Tratado de Versalles produjo en Alemania, en el pueblo alemán, mucho odio. El pueblo alemán creyó que a través del cumplimiento del Tratado de Versalles estaba siendo humillado, estaba siendo totalmente hecho a un lado. Aunque hablemos de otros factores, chicos, de corte ideológica, económica, lo cierto es que la piedra angular gira en torno al ánimo expansionista de una Alemania que se sentía ultrajada, de una Alemania que quería más, que quería y tenía sed de desquite, sed de venganza, por las duras condiciones a las que se había visto sumida, a las que se había visto sometida por la derrota de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, entonces, es una de estas derrotas para Alemania, porque tuvo que firmar y resarcir económicamente a aquellas ciudades que habían sido destruidas luego de la Primera Guerra Mundial. Por eso hablamos de que una de las causas principales o uno de los detonantes básicos de esta Segunda Guerra Mundial es el Tratado de Versalles, que fue firmado, muchachos, justamente luego que finaliza la Primera Gran Guerra, que se dio de 1914 a 1918. Aquí les dejo a ustedes un mapa donde vamos a encontrar con la simbología que tenemos aquí, jóvenes, elementos muy importantes con respecto al Tratado de Versalles y los territorios que fue perdiendo Alemania paulatinamente y que se reflejan en el mapa, ¿sí? También otra de las causas de la Segunda Guerra Mundial es el avance del comunismo que se dio en Europa y en el cual no estaba de acuerdo Alemania, ¿sí? Se dispone de un fondo documental vastísimo, muchachos, un material completo con respecto a esta Segunda Guerra Mundial. Ustedes pueden investigar en diferentes bibliotecas, en diferentes servidores sobre la Segunda Guerra Mundial. Les invito a participar y a investigar y a revisar un poquito más sobre esta guerra. Finalizada la Primera Guerra Mundial, muchachos, de 1914 a 1918, la firma de los tratados de paz entre las distintas naciones dejó un sentimiento generalizado, como les indicaba, de decepción, de odio, de amargura, del reparto territorial que se había dado, de esa insatisfacción que sentían especialmente los alemanes. Sentían que esto no se lo merecía. La llegada de Adolfo Hitler fue otro detonante de esta Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, este personaje muy polémico que ustedes ven aquí, muchachos, estuvo a la cabeza del Imperio Alemán. Esto volvió a la política exterior alemana muy agresiva, porque él tenía un carisma para convencer a las personas, para hacerle
entender según sus situaciones que ellos tenían la razón, ¿sí? La invasión a Alemania a Polonia fue otro detonante de la guerra. Uno de los principales lo clasifica la historia universal. Alemania rompe la alianza con Rusia y luego empieza a invadir sus territorios. Los alemanes europeos, los países europeos no se mostraron agresivos contra los alemanes. Esto hizo pensar a Hitler y a los alemanes que los países vecinos eran sumamente débiles. De ahí que se lanzaron a las invasiones y se lanzaron a derrocar a los imperios vecinos. Entre ellos, muchachos, la invasión de Alemania a Polonia. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en este esquema se han clasificado ya algunas de las causas, muchachos. No son totales, son algunas de las causas. Debido al tiempo no podemos compartir toda la información, por eso les invito a que investiguen y que revisen. El Tratado de Versalles, como les indicaba, fue una de las principales causas, ya que los alemanes estaban totalmente inconformes con esta situación. Este tratado redujo de manera considerable los territorios de Alemania y de Austria, zonas pobladas por el territorio germano, con tradiciones, con historias que habían, y de repente habían sido divididos. Entonces esto fue totalmente terrible para ellos. Luego tenemos la crisis de 1929. Esta depresión condenó los países regidos por el capitalismo liberal. Los bancos en la ruina y el aumento de desempleo provocó un ambiente de hostilidad. El ascenso del fascismo. Se desarrolla una política de expansionismo en Alemania y en Italia, impulsando este ascenso por los gobiernos totalitarios. Recordemos que el gobierno de Alemania y el gobierno de Italia fueron considerados llamados totalitarios. Debilidad de las democracias, otra de las causas que se incluyen dentro de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos democráticos entraron en un debilitamiento producto de la crisis de 1929, que más bien fue una crisis económica, una crisis que se dio entre los bancos, ¿sí? Entonces, muchachos, también tenemos la política de los pactos, que también no resultó bien, porque durante la segunda mitad de los años 30 se configuraron una serie de alianzas, una serie de pactos, lo que llamó a que algunos países quisieran tener el poder total y mantenerse y establecerse como potencias mundiales dentro de, valga la redundancia, del mundo en sí, ¿no? Entonces, chicos, recuerden las causas de esta Segunda Guerra Mundial, se las dejo aquí en este esquema, porque sobre esto vamos a trabajar la actividad de la semana. Vamos a recordar entonces esas causas. La humillación de Alemania con el Tratado de Versalles. 2. La disconformidad de Italia con lo conseguido luego de la Primera Guerra Mundial. 3. La política totalitaria del nazismo, movimiento nacionalista alemán, y el fascismo, movimiento nacionalista italiano. 4. La política de apaciguamiento de Francia e Inglaterra ante el expansionismo alemán y el belicismo creciente a nivel mundial. Y por último, los pactos internacionales que conformaron un bloque de apoyo bélico. Eje Roma-Berlín y Pacto Anticomintern, firmado por Alemania y Japón para luchar contra el avance comunista. Entonces, muchachos, estos son prácticamente las causas esenciales que se dan dentro de la Segunda Guerra Mundial. Hay mucho más, ustedes pueden investigar, ustedes pueden revisar, y conforme a esto, ustedes elaborarán un mapa mental con las causas de la Segunda Guerra Mundial. Para esto, ustedes se van a ayudar con imágenes, van a utilizar colores a gustos, van a utilizar su creatividad. Si ustedes desean, pueden trabajar este material en una cartulina A3. Cada semana vamos a trabajar, por esta semana, las causas. La siguiente semana trabajaremos el desarrollo de la guerra y la siguiente semana trabajaremos las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial.
Espero, muchachos, que lo que hemos visto hoy día sobre las causas y el periodo de entreguerras haya sido de utilidad para ustedes. Como siempre, su maestra que los quiere, Silvia Santana. Hasta siempre, chicos.